La historia del apóstol Simón Pedro. Pedro fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Era pescador en Galilea junto a su hermano Andrés. Pedro y Andrés se encontraban pescando cuando Jesús los vio y les dijo que si lo seguían, él los haría pescadores de hombres. Veamos sobre la vida familiar de Pedro. Su padre se llamaba Jonás, su hermano era Andrés. Pedro estaba casado y su suegra vivía con ellos. En cierta ocasión se encontraba enferma la suegra de Pedro y Jesús la sanó. Veamos Mateo 8, 14 al 15. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Muchos recuerdan a Pedro como el discípulo que negó a Jesús, y es muy cierto que así fue. Podemos decir que ese fue el momento más difícil de su vida. Sin embargo, luego de la resurrección de Jesús, Pedro tuvo un encuentro poderoso con Jesús resucitado. En ese encuentro, Pedro recibió el perdón y la restauración que necesitaba para llevar a cabo el gran ministerio que se le había encomendado. Ahora veamos algunos momentos importantes en la vida de Pedro. La pesca milagrosa. En una ocasión Jesús subió a la barca de Pedro y predicó desde allí. Al terminar, Jesús le dijo que llevara la barca a aguas profundas para pescar. Pedro y sus compañeros no habían pescado nada durante toda la noche, pero cuando Jesús los mandó a echar las redes nuevamente, la pesca fue más que abundante. Llamaron otra barca para ayudarlos y las barcas casi se hundieron, caminando sobre las aguas con Jesús. Después de la alimentación de más de 5,000 personas, Jesús le dijo a sus discípulos que subieran a la barca y se adentraran en el lago. Jesús fue a la montaña a orar y ahí estuvo durante toda la noche. Al amanecer Jesús se acercó a la barca caminando sobre las aguas. Los discípulos se asustaron, pero él les dijo que no tenían que temer porque era él quien se acercaba. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua, yendo hacia Jesús. Sin embargo, al sentir el fuerte viento, sintió miedo y comenzó a hundirse. Jesús lo sujetó por la mano, subieron a la barca y junto con los otros discípulos cruzaron el lago. La confesión de Pedro. Al llegar a Cesarea de Filipo, Jesús le preguntó a sus discípulos quién decía la gente que él era. Al oír sus respuestas, les preguntó quién decían ellos que él era. Pedro contestó inmediatamente: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le dijo a Pedro que lo que había dicho se lo había revelado el Padre. Esa gran verdad dicha por Pedro es el fundamento de la Iglesia. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Todo el que en él cree es salvo. La transfiguración. En cierta ocasión Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a una montaña alta donde se transfiguró, es decir, cambió de aspecto. Ellos vieron cómo su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. También vieron aparecer a Moisés y a Elías, quienes conversaron con Jesús. Pero eso no fue todo. Ellos también escucharon la voz del Padre que les dijo: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Ellos sintieron gran temor y se postraron en tierra, pero Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo que no debían temer. La negación de Pedro. Cuando arrestaron a Jesús, Pedro permaneció cerca del patio del sumo sacerdote, donde habían llevado a Jesús. Tal como Jesús había profetizado en 3 ocasiones, diferentes personas le preguntaron a Pedro si él era uno de los discípulos de Jesús. Las 3 veces Pedro negó conocerlo. Este es considerado el momento más triste de la vida de Pedro. Jesús restituye a Pedro. Luego de su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos en varias ocasiones. En una de ellas, Jesús habló con Pedro y le hizo 3 preguntas y luego de cada pregunta le dijo una encomienda: Apacienta mis corderos, cuida de mis ovejas y apacienta mis ovejas.
De esa forma tan amorosa, Jesús restauró a Pedro, haciéndole saber perdonado y apto para cumplir con su ministerio. La llanura del Espíritu Santo. El día de Pentecostés, después de la resurrección de Jesús, Pedro se encontró junto con los demás discípulos y otros creyentes en Jesús en una casa. Ese día todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Había mucha gente alrededor de la casa. Muchas personas habían venido a celebrar Pentecostés. Gracias al don de lenguas, muchos lograron entender el mensaje del Evangelio. Pedro se puso en pie y explicó lo que sucedía. Les predicó sobre Jesús y los llamó al arrepentimiento. Los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Sanación de un cojo a la puerta de la Hermosa. Pedro y Juan se dirigían hacia el templo y pasaron por la puerta de la Hermosa. Allí estaba un hombre lisiado de nacimiento que acostumbraba a pedir limosnas. Pedro, mirándolo fijamente, le dijo que aunque no tenían oro ni plata, le darían lo que tenían. Sanidad en el nombre de Jesús. Inmediatamente el hombre se puso en pie y comenzó a caminar. Encarcelado y liberado milagrosamente. Pedro fue encarcelado por orden del rey Herodes, pero antes de que lo sometieran a juicio, fue liberado milagrosamente por un ángel mientras la iglesia oraba por él. Una luz resplandeció en la celda. El ángel despertó a Pedro, que dormía encadenado entre 2 soldados. Las cadenas cayeron y Pedro salió de la prisión sin ningún obstáculo. Ahora veamos cómo murió Pedro y qué se sabe acerca de su muerte. La Biblia no nos da muchos detalles sobre los últimos años de vida de Pedro. Se cree que después de su ministerio en Jerusalén, mencionado en Hechos 15, Pedro viajó y predicó por diferentes lugares, incluyendo Antioquía y Roma. Según la tradición, Pedro murió crucificado con la cabeza hacia abajo. Eso fue durante la persecución de Nerón contra los cristianos. Parece ser que al ver que sería crucificado, él mismo solicitó que lo colocaran con la cabeza hacia abajo. Lo hizo porque no se sentía digno de morir en la misma posición que el Señor Jesucristo. Espero que al igual que yo, tú también hayas aprendido un poco acerca del apóstol Pedro. Gracias por haber visto el video y que Dios te bendiga.